Apostle has asked me to speak on this message, El apóstol me ha pedido que hable sobre este mensaje, dealing with principalities and powers. lidiando con principados y poderes. Okay, let's have a look in Ephesians 6 and verse 12. Así que vamos a ir a Efesios 6, versículo 12. Here it is. For we do not wrestle against flesh and blood, Porque no tenemos lucha contra carne ni but sangre, against principalities, sino contra principados, powers, contra poderes, rulers of the darkness of this age, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against spirits of wickedness in the heavenly places. contra huestes de espirituales de maldad en las regiones celestiales. This is a call to war. Este es un llamado a la guerra. That word wrestle, Ahí estaba la palabra it luchar. means to contend. Significa luchar. It means to engage. Significa entrar en It guerra. means you're engaging someone. Estás atacando a You are alguien. wrestling with them. Luchando con They're alguien. pushing to and fro Empujando adelante y atrás. until you throw him to the Hasta que ground. lo tires al piso. We don't wrestle against people. No luchamos contra gente. That's not where the primary conflict Ahí is. es donde está el problema principal. For us, the primary El conflict problema principal is an invisible spiritual es one. uno invisible espiritual. You can't win it with your mind. No lo puede ganar con su mente. You must develop strength of spirit, Tiene que desarrollar un espíritu fuerte, faith in your heart, con fe en su corazón and learn how to fight. y aprender a luchar. When we look at that word, Cuando vemos esa palabra, God calls us to be engaged. Dios nos llama a que estemos He metidos. calls you to be a warrior. Quiere que usted sea un guerrero. This is a time for you to awaken, Esto es un tiempo para que usted to despierte. awaken the lion inside Que you, despierte el león que está dentro de to usted. not be Para que intimidated, no sea intimidado. not to be passive. No para que sea pasivo. I find wherever I go, Lo encuentro donde quiera que voy. so many people are passive. Tanta gente pasiva. They don't know how to No arise saben cómo levantarse and engage from their spirit. y entrar en el ámbito espiritual. Prayers don't carry No substance tienen sustancia because they haven't developed their spirit. porque no han desarrollado este espíritu. Notice in here a term, principalities and powers. Mire que aquí dice principados y poderes. People talk about them La gente habla de ellos as though they were just some kind of demon. Como que si fuera un tipo de demonio. Distinct names are given to them. Se le dieron nombres distintos, Principalities, principados, powers, poderes, demons. demonios. These are all distinct and separate entities. Todos son cosas separadas y distintas. They have their own function. Tienen su propia función. They have their own realm they operate in. Tienen su propio ámbito donde operan. You can't just put it all together. No lo puedes poner todo en conjunto. You need to understand Tienes que entender how the spirit realm works. cómo opera el ámbito espiritual. They differ from one another. Son diferentes del uno al otro. And it's time for us to start to engage. Y es tiempo que empecemos a You luchar. say amen? Digan amén. Time to Es engage. tiempo de luchar. So let's have a look at demons. Así que vamos a ver los demonios. Then we'll look at the difference between principalities and powers. Vamos a ver los demonios y después vemos la diferencia entre principados y poderes. Then I want to share with you how you pray, how you engage. Y después les voy a enseñar cómo orar, cómo guerrear. So let's read in Matthew 12:28. Así que leamos Mateo 12:28, What are demons? lo que es un demonio. In Matthew 12:28, En Mateo 12:28, if I cast out demons by the Spirit of God, si yo saco un demonio por el Espíritu de Dios, then the kingdom of God has come upon you. entonces el reino de Dios ha venido sobre ti. Notice there, demons Dese cuenta que are demonios cast out. son echados fuera, They are forced out. son forzados a salir. They were in, Estaban adentro they have to be thrown out. y ahora tienen que ser sacados. Wherever there are references to demons, Donde quiera que hay referencia a un demonio, they must be cast out of people, tienen que ser echados fuera de la gente, forced to leave. forzados a salir. They do not wish to leave. Ellos no quieren salir. They will avoid this at all possible costs. Ellos van a tratar de no salir de cualquier costo. And notice there it says, if I, by the Spirit of God. Y hay otra diferencia que está por el Espíritu de Dios. The word cast out La palabra sacar means to hurl out of position. significa sacar de una posición. It means to exercise force Significa ejercer fuerza that can't be resisted, que no puede ser resistida so that this reluctant being is forced out of its hiding place. para que este demonio salga de su lugar de escondite. It can only be done by the anointing of the Holy Y Ghost solo puede ser hecho con la unción del Espíritu Santo. and knowing the authority that you carry in Y Christ. conociendo la autoridad que usted carga en Cristo.
I remember when I first had an engagement with someone like that. Me acuerdo cuando primera vez tuve que lidiar con alguien así. This man had been a wrestler, Este hombre era un guerrero and he was very bulky, y era bien grande, about 16 stone. como 6 pies. And I came to the door of his house, Llegué a la puerta de su casa and he was in full manifestation mode. y él se estaba manifestando completo And he came towards me. y vino hacia mí. Now, you need to know the scripture. Y usted tiene que saber la palabra. I give you authority Te doy autoridad to tread underfoot para que puedas pisar serpents and las scorpions serpientes y and all the power of escorpiones the enemy, y todas las cosas del enemigo and nothing shall harm you. y nada te hará daño. He came to me. Vino a mí, He picked up an apple levantó una manzana in his left hand, con su mano izquierda and he held it up to me like this y me la puso así a mí en la and cara crushed it. y la arruinó He así. said, I'm going to crush you. Y dijo, te voy a Like aplastar this a ti, apple. así como aplasté la manzana. You need to know the truth. Usted tiene que conocer la Nothing verdad. shall harm you. Nada te hará daño. He picked up a chair Él levantó una silla and he held it in front of me. y me la aguantó al He said, frente. I'm going to pull you apart like Y me this. dijo, te voy a alar y te voy a romper así. And he broke this chair. Y rompió la silla. To tell the truth, I was impressed. Para decirle la verdad, estaba un poquito That's a miedo. lot of strength right there. Eso es mucha fuerza. But I just rose in my spirit. Pero me levanté en mi espíritu. Realize I'm not dealing with a person. Me di cuenta que no estoy lidiando con I'm una dealing with an persona. invisible spirit being Estoy lidiando con un hombre who is espiritual subject to me in Jesus' que name. está sujeto a mí I en el said, nombre I de come Jesús. against you Y le dije, vengo in the contra name of ti, Jesus en Christ. el nombre de Jesucristo. And I rose up, Y me levanté glared at him, y los and he dije, lo vi. hurled over backwards. Y le dije, para así, para afuera. And the demon came out of him. Y el demonio salió. Then he stood up again, Y después se volvió a and he looked levantar. at the man who I had with me. Y no era el hombre que tenía conmigo. And I saw him look like this. Y lo vi ver así. Then he began to laugh. Y empezó a reírse. And he described what this man was doing in his private life. Y describió lo que este hombre estaba haciendo en su vida privada. In the realm of the spirit, En el ámbito del espíritu, you are visible. tú eres visible. Your condition is visible. Tu condición es visible. You are known in the realm of the spirit. No estás en ningún lado en el ámbito del espíritu. I want to be known. Quieres ser conocido And they're scared of me. y es que tengan miedo de mí. So let's have a look at another scripture. Así que vamos a ver esa In escritura. Luke 4, verse 33 through to verse 36. En Lucas 4, del 33 al 46. Jesus was in the synagogue on the Sabbath day. Jesús estaba en la sinagoga en el séptimo día. And there was a man there, had an unclean demon. Y estaba un hombre ahí que no tenía un And he began to demonio yell limpio. out, Y empezó a gritar, "Leave us alone." déjame tranquilo. The presence of the Holy Spirit La presencia del Espíritu Santo tormented the demon. me dijo, me atormentó el Leave us demonio. alone. Déjame tranquilo, dijo el demonio. And Jesus dealt with him very, very easily. Y Jesús lidió con él bien Be fácil. quiet, come out. Le dijo, cállate y sal. And the demon threw him to the ground Y el demonio se tiró al piso and then left him. y después se fue. That's how you deal with demons. Así lidias con demonios. You assert your authority. Tú ejerces tu autoridad. Demons have to be cast out. Los demonios tienen que ser sacados fuera. Demons are invisible spirit beings. Los demonios son espíritus invisibles. They are disembodied evil beings. No tienen cuerpo They live in the realm of the earth. y viven en el ámbito de la tierra. They are really very different in their origin to principalities and powers. Son bien diferentes en su origen a principados y poderes. I don't think there's evidence at all that they're fallen angels. Yo creo que no hay evidencia que son ángeles caídos, They are earthbound spirit beings. sino que son espíritus atados a la tierra. They seek access and entrance. Buscan a influencia y acceso. They study people's lives. Estudian la vida de la gente. They look for vulnerabilities. Buscan vulnerabilidades. If you open the door, Si tú abres la puerta, they're opportunists. They'll seize the opportunity. ellos son oportunistas y van a agarrar esa oportunidad. So they gain entrance to people's lives. Así entran a la vida de la gente. Notice this, when demons are cast out, Dese cuenta que cuando el demonio es echado fuera, Jesus said they go through dry places, dice la Biblia, dijo Jesús que van a lugares secos, looking for rest. buscando donde descansar. They are earthbound, Están atados a la tierra, seeking people to find a habitation in. buscando gente en donde habitar. Demons. Demonios. When they get into people, Cuando entran a la gente, then they begin to draw other demons in.
Entonces después empiezan a llamar a otros and they demonios cause all kinds of torment, all kinds of bondage. y causan todo tipo de tormento y atadura. We must break all agreement with Y them, tenemos que romper and they toda must be forced to come out. cosa de acuerdo con ellos y tienen que ser forzados a But salir. there's nowhere in the Bible Pero en ningún lado en la Biblia that it tells us that principalities and powers are cast out. que nos dice que los principados y los poderes son echados fuera. When we encounter demons in people, Cuando encontramos demonios en la gente, it's not hard to cast them out. no es difícil echarlo fuera. It shouldn't be a difficult process. No debería ser un proceso difícil. Every church should have a freedom ministry, Toda iglesia debe tener un ministerio de liberación, a plan in place, un plan puesto so the people coming into the church para que la gente que viene a la iglesia have a freedom encounter tenga un encuentro con la where a lot libertad, of the baggage that torments them is taken out. donde todo el tormento que ellos tienen se ha echado fuera. If we don't have that, Si no tenemos we eso, need to look at doing something like that. tenemos que buscar entender hacer algo And así. then regularly Y regularmente having opportunities for people to be set free. tener oportunidades para que la gente sea liberada. We're in a warfare. Estamos aquí People en guerra get wounded. espiritual. La gente se People hiere, get la traumatized. gente está traumatizada, People sin. la gente peca, The doors get opened. las puertas se abren, When people come, la gente viene, they need deliverance. necesitan liberación, They need the anointing of the Holy Ghost. necesitan la unción del They Espíritu need Santo. you to be unafraid Te necesitan a ti sin and to be miedo willing to confront them y dispuesto a confrontarlos strongly in Jesus' name. con fuerza en el nombre de Jesús. So that's demons. Son demonios, But they're different from principalities and powers. pero son diferentes a principados y poderes. Let's read in Ephesians 3:10. Vamos a leer Efesios 3:10. It tells us, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Para que la multiforme de sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, According to the eternal purpose he accomplished in Christ Jesus our Lord. conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. So you notice there that there's a purpose that was hidden for ages. Tienen que entender que hay un propósito que fue escondido por años, It's now made known to the church. que ahora fue dado a conocer a la iglesia. That Christ has triumphed over principalities and powers. Cristo ha triunfado sobre principados y poderes. And his plan Y su plan is that the wisdom of God es que la sabiduría de be Dios made known by the church sea conocida por la to iglesia defeated principalities and powers. para derrotar a los principados y poderes. Notice where they dwell. Y dése cuenta dónde habitan. Demons dwell in the earth and in people and torment them. Los demonios habitan en la tierra y en gente y los But tormentan. it says principalities and powers dwell in the heavens. Más los principados y poderes habitan en los cielos. So demons enter people. Los demonios entran a la gente. Principalities and powers influence people. Los demonios y los principados y poderes influencian a la We're gente. going to look at the difference between them Vamos a ver la diferencia entre ellos and how you overcome them. y cómo los vence. There's nowhere in the Bible No hay lugar en la we Biblia cast out a principality and power, donde echa fuera un principado o poder, but through persevering prayer, sino a través de la oración con we perseverancia. prevail over them Vencemos sobre bind ellos, them, los atamos and disrupt their ability to operate. y destruimos su habilidad de operar. So let's have a look. Principalities and powers. Veamos, principados y poderes. The word principality La palabra principado is the word arche. es la palabra arque. It means the first in order or rank. Significa el primero en orden o rango. It means to begin or commence something. Significa comenzar algo. So a principality Así que un principado is a fallen angel. es un ángel caído It is a ruling spiritual being of high rank. y es un espíritu gobernante de alto rango. In the spirit realm, En el ámbito espiritual there are ranks. hay rangos. We have in the kingdom of God, Lo tenemos en el reino de it is a Dios. kingdom. Es el reino. There is order, there's structure, Hay orden y there are estructura. responsibilities and layers of authority. Hay responsabilidades y cosas con menos autoridad. One of the most important things we need to understand Una de las cosas más importantes que is how tenemos que to live entender under a king in a kingdom. es cómo vivir bajo de un rey en un reino. We need revelation of spiritual authority Necesitamos revelación de autoridad espiritual and revelation of rank.
Y es revelación de rangos. You need to know where you fit Tiene que saber dónde usted and not entra. presume to be greater than you are. Y no presumir que usted es más grande de lo que es. Wherever I go, Donde quiera que voy, I always feel and sense the rank of the people I'm with, siempre siento y percibo el rango de la gente con quien estoy. and then align myself Y appropriately. después me alineo apropiadamente. I can sense and feel the authority they carry. Puedo sentir la autoridad que ellos cargan. When I first met Apostle Maldonado, Cuando conocí al apóstol Maldonado por primera vez, even though he was younger than me, aunque él era más joven I que could yo, feel his rank in the spirit. podía sentir su rango en el espíritu. So I've learned to align and know my place. Así que aprendí a alinearme y conocer mi When lugar. people become familiar, Cuando la gente se they familiariza, forget their place. se olvidan de su They lugar become presumptuous. y se presumen. If you're going to be successful in the kingdom, Si quieres ser exitoso en el reino, you need to know your rank, tiene que conocer su rango, where you fit, dónde usted entra and how to serve, y cómo how servir to honor those above you, y honrar a serve those below you. los que están arriba de ti y servir a los que están This is debajo. a kingdom, Es- not a democracy or republic. Un reino, no una democracia ni república. Our problem is we are translated into the kingdom of God, Nuestro problema es que somos traducidos al but reino we de Dios, think and live like we're back there in a democracy. pero pensamos como que si vivimos en una It democracia doesn't work that way. y no funciona If you así. want to have Si authority, usted quiere tener autoridad operate in y authority, operar en you autoridad, must learn to recognize tiene authority que aprender a and reconocer position autoridad yourself honoring y authority. posicionarse para Can we say, honrar give la the Lord a autoridad. clap? Dele al Señor un aplauso. So, Así que the word archangel la palabra arcángel means an angel who is first in rank. significa un ángel que es primero en rango. Satan is not an initiator, he is a copier. Así que Satanás no es alguien quien inicia, So es alguien que copia. he has structured his kingdom Así que él estructuró su reino by copying what God has done. copiando lo que ya Dios había hecho. He's never an original. Él nunca es original. So the first, if you think about Si this, usted piensa sobre esto, God is omniscient. He can be everywhere. Dios es omnipresente, él puede estar donde sea. But the devil and his angels are not. Pero sus demonios y diablos They no. cannot be everywhere. No pueden estar en todos Therefore, lados. they have to work through a hierarchical command. Por ende, tienen que trabajar en un comando del lugar, de And in posición. that command structure, Y en esa estructura de there are comando layers and ranks. hay rangos y lugares. Your first rank, Su primer rango arche, principalities. es arque, They work principados. directly under Satan. Trabajan directamente They bajo take Satanás orders directly from him. y toman órdenes directamente de They él. are the principalities. Son los They are the principados, princes son los that príncipes rule over que and reinan affect the spirit realm over nations. y afectan los ámbitos espirituales de naciones. Principalities. Principados. So the first kingdom, the first tier, El primer rango, principalities. principados. The word power is a completely different word. La palabra poderes es otra palabra completamente It is diferente. the word exousia, Es la palabra exousia, one who is empowered, one who is delegated authority to act under someone else. una que es empoderada, una a la cual se le delega autoridad debajo de alguien más. So powers Así que are poderes spirit beings. son personas of high espirituales They serve directly under principalities. en un rango que sirven directamente debajo de los They are principados. the enforcers of what the principalities want. Son los que enfuerzan lo que quieren los principados. So they work under authority. Así que trabajan debajo autoridad. So once you understand that, Cuando usted entienda eso, you realize then se da cuenta that when we're dealing with the demonic realm, que cuando lidiamos con el ámbito we're dealing demoníaco, with layers and ranks. lidiamos con diferentes And rangos. different strategies are used for different things. Y hay diferentes estrategias para utilizar para diferentes Show you some cosas. simple things that you can do as we get to the end of the message. Y le voy a enseñar algunas cosas simples que puede hacer mientras terminamos el mensaje. Notice what it says in Ephesians 6:12. Vamos a ir a ver lo que dice Efesios We 6:12. do not wrestle against flesh and blood, but principalities, powers, rulers of the darkness of this age, wicked spirits in the realm of the heavens. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en regiones celestiales. So I want you to just have a think about this. Así que piense sobre esto.
in the natural, En lo natural, if you have an army going to war, si tiene un ejército yendo a la guerra, you'll have the foot soldiers. va a tener a los soldados al frente Then you must have people who manage them. y después tiene gente que los You gobierna. have to have a flow of communication. Tiene que tener un fluir de There comunicación. must be a flow of direction and power. Tiene que haber un fluir de dirección y poder. And that's what we can disrupt in prayer. Y eso es lo que podemos interrumpir en When we're dealing oración. with the foot soldiers, Cuando estamos lidiando con los que we're están al just frente, dealing with ordinary demons, estamos lidiando con demonios different ordinarios. levels of authority, Hay diferentes niveles de different autoridad, strength, diferentes fuerzas, different assignments, diferentes asignaciones, but they just must be confronted and cast out. pero tienen que ser confrontados y echados fuera. When we're dealing with principalities and powers, Cuando estamos lidiando con principados y poderes, they're angels. You can't cast them out. son ángeles, no los puedes You echar have fuera. to disrupt the communication and power flows. Tienes que interrumpir su And comunicación y you do fluido de that through poder. persevering prayer. Y eso sucede con la oración perseverante. It's quite different to casting out a demon. Es diferente a echar fuera un demonio. Casting out a demon, easy stuff. Sacas al demonio fácil. Out. Se fue. You can do it. Lo puedes All hacer. all believers can do it. Todos los creyentes lo pueden hacer. But when we're dealing with higher entities, Pero cuando estamos lidiando con entidades más you need altas, wisdom and strategy. necesitamos sabiduría y estrategia. So the power receives directives from the principality. Así que los poderes reciben directiva de los principados. They work together. Trabajan juntos. How do they work together? ¿Cómo trabajan juntos? Let's read in Daniel chapter 10, verse 12 and 13, and then verse 20. Vamos a leer el libro de Daniel 10, 12 y después el 20. Now, Daniel has had a season of prayer and fasting. Daniel tenía una temporada de oración y ayuno He has found in the scripture y encontró en la what escritura God has planned for Israel. cuáles son los planes para Israel. And so he begins a fast. Y él empieza a ayunar. And during the period of that fast, Y en el periodo de ese ayuno, he suffers enormous oppression, a tight, closed heaven, nothing happening. encuentra una opresión bien grande y un cielo bien cerrado y nada sucede. How many know what that's like? ¿Cuántos saben lo que eso es? Wow. I go to churches. Yo voy a las iglesias The first thing I look for y lo primero que busco is the atmosphere. es la atmósfera. And you see why in a moment. Because its principalities affect the atmosphere. Y usted va a ver por qué en un minuto, porque los principados afectan las I was atmósferas. in one church recently in Salt Lake City, Estuve en una iglesia recientemente and the atmosphere y la atmósfera was filled with a religious spirit. estaba llena de un espíritu See, religioso before we can do anything, y no podíamos hacer nada. we need to move the atmosphere. Tenemos que mover la atmósfera, Change the atmosphere. cambiar la atmósfera, Move out that demonic influence. mover esa influencia demoníaca. Okay, let's read in here. Así que leamos acá. It says, the angel appeared to Daniel Y el ángel se le apareció a Daniel after 3 weeks of nothing. después de 3 semanas de nada. Don't fear, Daniel. The first day you set your heart to understand and humble yourself, your words were heard, and I came because of your words. Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. So Daniel is taking the word of God, Así que Daniel toma la palabra de he's Dios, bringing it before God, la trae ante Dios and the first day that he prayed, y el primer día que oró, the answer was released. la oración fue An desatada. angel was released, Un ángel fue desatado, but it never got to him. pero nunca llegó a él. So he does not realize an answer is on the way, but it's been blocked. Él no se da cuenta que hay una respuesta en camino, pero How está did it siendo get bloqueada. blocked? ¿Y cómo fue bloqueada? It said, notice how the angel was activated. Mire cómo el ángel fue activado. I came because of your words. Vine a causa de tus palabras. You have to speak. Usted tiene que hablar. You have to speak into the spirit realm. Usted tiene que hablar en el You ámbito must take the espiritual. word of God and bring it into the spirit realm. Usted tiene que tomar la palabra de Dios y traerla It al ámbito talks in Psalm espiritual. 103 En el Salmo that 103 angels
are ministers of God. Dice que los ángeles son ministros de They Dios respond to the voice of God's word. y responden a la palabra de Not Dios. just God speaking, No solo a Dios but hablando, us giving voice to the word of God. sino a nosotros dándole palabra a la It palabra de is Dios. important in your prayer time Es importante que en su tiempo you de learn to give oración voice to the word of God. usted levante su voz a la To palabra de speak Dios the word of God para over your hablar la life. palabra de Dios sobre su vida. He says, but Pero dice, pero the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días. And behold, Michael, one of the chief princes, there it is, chief princes, came to help me, for I had been left alone with the kings of Persia. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He said, do you know why I've come to you? Y dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Now I must return to fight with the prince of Persia, and when I've gone forth, the prince of Greece will come. Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. So notice this principality Así que dése cuenta que este is principado assigned to a territory, a nation. está asignado a un territorio por It's nación. assigned to a geographical area, Está asignada a un ámbito geográfico and it is influencing and affecting the government. y está that influenciando area. y afectando el gobierno de ese lugar. He talks about the prince of Persia, Habla sobre el príncipe de then the Persia, prince of Greece. después el príncipe de Grecia. In other words, En otras palabras, over a period of history, durante un periodo de different historia, principalities would rule over that region. diferentes principados gobernaban sobre esa región. Persia, Greece, then Rome. Persia, Grecia y Roma. All of these principalities Todos estos principados were assigned to the nation of Israel fueron asignados a la nación de Israel until they got displaced. para que pudieran destruirla. They ruled over the area, Y gobernaban sobre la área, influencing how people think. influenciando cómo la gente pensaba. So you notice there, Así que- principalities Dese cuenta que los principados rule over territories and nations, gobiernan sobre territorios y and they do naciones it two ways. y lo hacen de dos formas. Directly influencing the atmosphere Directamente influenciando la atmósfera and activating demons to enter people. y activando a los demonios para que entren en la And gente. secondly, Y segundo, by gaining access to leaders and shaping their policies. tomando acceso a líderes y cambiando su política. So when you see ungodly leadership, ungodly policies, Así que cuando ve pólizas que no son de Dios, they are under the influence of a territorial spirit. es porque están bajo la influencia del espíritu When you see territorial. them overthrown, Cuando vemos que se vence eso, someone has prayed. alguien oró, Someone has broken the heavens open. alguien ha roto Someone los has shifted cielos the abiertos, atmosphere. alguien cambió And la then atmósfera oppressive governance is broken up. y su lugar de gobierno fue Along quebrado, with the ideologies that go with it. junto con las ideologías que Demonic vienen. ideologies, Cuando vienen las destructive ideologies. ideologías demoníacas y destructivas. That's why we're commanded, Por eso es que le comandamos pray for those in leadership que oren por Those in aquellos authority, en liderazgo, en so we autoridad, can live in peace. para vivir en paz. Prayer La oración is the way we engage these es principalities. la forma en la cual luchamos con estos principados. Prayer activates angels to operate. La oración activa ángeles para que operen. The angel was activated the day he prayed, El ángel fue activado cuando él oró, but it was blocked by a principality. pero fue bloqueado por un principado. Principalities disrupt angelic activity Los principados irrumpen until actividad God angelical releases an angel of the similar ranking. hasta que Dios desata un ángel con el mismo Archangel rango. Michael was released. Cuando hasta Miguel fue desatado, He assisted the other angel ayudó al otro ángel and overpowered that prince. y vinieron y vencieron a ese príncipe. And from that point on, Y desde ese punto en there adelante was a regime change. fue un cambio completo. So prayer is the key to it. Así que la llave es la oración a eso. You will find that whenever someone is having a breakthrough Usted va a darse cuenta que cuando or alguien tiene persevering for a un breakthrough, rompimiento o está perseverando por un if they rompimiento, manage to disrupt the spirit si realm, pueden irrumpir el ámbito espiritual, principalities and powers will work together to attack them. los principados y poderes van a trabajar en conjunto para atacar a esa Daniel persona. is interceding Daniel está for the intercediendo promise of God, para la promesa de the Dios, freedom of a nation. la libertad de una nación. The archangel gets involved. El arcángel se involucra. There are other instances not unlike that. Hay otros lugares donde no fue así. Have another look at them.
Vamos a ver. Think about Elijah. Imagínese Elías. What happened in the story of Elijah? ¿Qué pasó en la historia de Elías? He was a man, firstly, a man of prayer. Él era un hombre de oración. The thing that he did, which is most significant, Lo que él hizo que fue mayor, he con mayor repaired significado, the altar of the Lord, which was broken down. reparó el altar del Señor que estaba He roto. restored the altar of the Lord, Restauró el altar del Señor and fire came down from heaven. y fuegos cayó del cielo. The prophets of Baal he put to death. Y los profetas de Baal se murieron. This is the beginning of a movement. Este es el comienzo de un movimiento. What happens the very next day? ¿Qué pasó el día siguiente? Someone comes and says, we're going to kill you. Alguien dice, te voy a matar. And he runs away. Y se va corriendo. Now, you have to understand, Tiene que entender this is not just having depression. que esto no es solo tener This is depresión. not Elijah having Monday. Esto no es Elías que tenía A miedo. principality called the Queen of Heaven has been activated against him. Un principado en el cielo ha sido activado en contra de él. He is in trouble with the principality now. Él ahora está en problemas contra un You're principado. not just dealing with a normal demon. Ya no está lidiando con un demonio He was chiquito. able to overthrow those demonized people easily. Él estaba venciendo a los demonios But now a fácilmente. principality Pero ahora un principado affecting the nation de la has been nación activated against him. fue activado en contra And de the él. first thing he feels Y lo primero que él is siente enormous fear, es un miedo enorme, sick inside, que se siente enfermo, loses sight of God's power and authority, pierde la conciencia de la autoridad y poder and de he Dios then leaves his assignment. y se va de su When asignación. you pull back from your assignment, Cuando usted retrocede en su because you're being asignación attacked by demons, porque está siendo atacado por they don't demonios, stop. no paran, They will pursue you. no lo van a They will perseguir, pursue you. no lo van a perseguir. And so he ran. Entonces él corrió And then he isolated. y se separó. When principalities come against you, Cuando los principados vienen you en contra de can't usted, isolate. no puede separarse. you isolate, Si usted se separa, very soon you'll sit down. usted se va a You'll sentar become passive. y va a ser pasivo You'll become overthrown. y va a ser vencido. And then you'll become depressed and suicidal. Y después se va a deprimir y va a tener I pensamientos have de prayed for suicidio. many pastors, He orado por muchos pastores and they started out well. que empezaron And bien then a principality came against them. y después un principado vino They en contra de started to ellos engage something. y empezaron a luchar en And algo. then depression, Y después la depresión, heaviness, la peso, isolation, la separación, suicidal thoughts. pensamiento de suicidio. This is a demonic principality. Es un principado demoníaco. How did God resolve that? ¿Cómo Dios lo resolvió? A ministering angel came to him. Un ángel A ministrador vino a ministering él. angel came and helped him. Un ángel ministrador vino a ayudarlo. Strengthened him. Le dio fuerza. What do you need when you're in that war? ¿Qué necesitas You durante need la guerra? strength. Fuerza. Strength on the inside. Fuerza de adentro. Strength that comes only from God. Fuerza que solo viene de Strength Dios. that comes out of the spirit realm. Fuerza que sale del ámbito espiritual. There are other examples like that. Hay otros ejemplos así. Think about Paul. Piense sobre Pablo. What was Paul doing in Ephesus? ¿Qué estaba haciendo Pablo? He was casting demons out. Estaba echando fuera He demonios. was preaching the gospel. Estaba predicando el He had evangelio. so much success Y tenía tanto that it éxito affected the economy of the city. que afectó la economía de la ciudad. The silversmiths who made the silver idols. La gente que hacía las cosas de plata, Came los together. ídolos, se This unieron. man is wrecking our business. Este hombre está quebrando nuestro negocio. Very soon a principality gets involved. Y rapidito llegó un principado. They worship Diana, Y adoraron a Diana, goddess of the Ephesians. la dios de los Efesios. She's also empowered. That's the Queen of Heaven. Es la reina del That's cielo. the same principality Es el mismo that engaged principado with Elijah and que drove him away. vino contra Elías y lo echó And fuera. now it set its mind on Paul. Y ahora vino sobre And so Pablo. it raises a riot. Y se empieza una You're guerra. not dealing with a little demon. Ya no estás lidiando con You've un now demonio got people chiquito. rioting. Ahora tiene gente They luchando shouted for 2 hours. y gritan por 2 horas. This is a principality. Esto es un principado. It's activated a power to stir the people up. Y se activó un poder Their para goal is to kill Paul. mover a la gente y la meta es matar a Pablo. It was the prayers of the people Y fue la oración de la that gente kept him free. que lo mantuvieron libre. So when you start to look through the Bible, Cuando usted empieza a ver a través de you la will find Biblia, examples of this. hay ejemplos de esto. One of the great principalities, Uno de los grandes principados we call it the spirit of Jezebel. le llamamos el espíritu de Jezabel. But behind it is a principality called the Queen of Heaven.
Pero detrás de It ella originates in Babylon. hay un principado llamado la You reina del see it cielo. all through history. It's in every culture. Se origina en Babilonia y a través de la And you see it historia in the book of Revelation. está en todas las culturas y It lo ven en el libro de controls Apocalipsis. commerce. Controla el It comercio, controls sex slavery. Controla It controls prostitution. tráfico de sexo, la It prostitución. controls addictions. controla la It adicción mobilizes governments. Moviliza el It's a gobierno. last end time power that will be brought down. y es un poder que ha estado a By a través del tiempo, praying pero se va a church. caer y estoy You orando. look in the book of Revelation. Usted busca en el libro In del chapter 2 and Apocalipsis 3. en el capítulo 2 y 3 Jesus identifies the churches. Jesús And identifica they're las all iglesias struggling. y todas están They've got luchando. something happening. Algo está sucediendo. Something has been assigned to them. Algo ha sido asignado a It's ellas affecting their attitude. y está afectando su Affecting actitud, their thinking. afectando su pensar. God warns them. Y Dios les avisa. So think about this. Así que piense sobre esto. Los Principalities principados affect the atmosphere. afectan las atmósferas. In Ephesians 2, En Efesios 2 it talks about the prince of the power of the air, that spirit that works in the children of disobedience. habla sobre el espíritu que trabaja en el aire, que trabaja con los niños que están en desobediencia. It influences the atmosphere. Influencia la atmósfera. And it influences the atmosphere so people are bombarded with certain kinds of thinking. Y influencia la atmósfera para que la gente sea And when they bombardeada surrender to it, con un tipo de pensar, y cuando se rinden, demons enter their lives. los demonios entran en su vida. And when you get enough people who've surrendered, Y cuando tienes a you tal cantidad start de to have gente a culture, rendida, una cultura homosexuality, de la homosexualidad, alcoholism, el alcoholismo, breakdowns of families, separación de la familia, various manifestations of something hidden. diferentes manifestaciones de algo God wants escondido. the church Dios quiere que la to iglesia que arise, se levante, to arise, que se levante, to arise, que se levante, to become strong in prayer, para que sea fuerte en la to oración, build strong prayer. para que sea fuerte en la oración. How do we deal with it? ¿Cómo lidiamos con esto? The Bible is very clear. La Biblia es bien clara. Jesus Jesús has stripped principalities and powers ha at the quitado cross. las principados his y poderes en la cruz por su sangre. Colossians 2:14 and 15. Colosenses 2, He 14, 15 disarmed them, dice took away their weapons, que les quitó su armadura, took away their defenses. le quitó sus defensas. Paul prayed in Ephesians 1 Pablo oró en Efesios that you 1 would have revelation que si tienes of revelación the exceeding greatness of his power to you, de la grandeza del poder de Dios Who hacia believe, ti y crees which he wrought in Christ lo que está en when he Cristo raised him from the dead, cuando se levantó de los sitting him muertos, far above every principality and power. sentado sobre todo principado y poder. Jesus has authority Jesús tiene far autoridad above every principality and power. sobre todo principado y United poder. with him, Unido a él, joined to him, junto a él, we can influence those powers. nosotros podemos influenciar esos Let poderes. me just give you a few practical things you can do. Déjenme enseñarle algunas cosas prácticas Remember, que puede hacer. Demons Los are demonios cast out by verbal commands. Son echados fuera con un comando verbal. Principalities and Los powers, principados y poderes we bind them, los atamos, we obstruct them, los amarramos, we shut down their operations apagamos sus through operaciones persevering prayer. a través de la oración If perseverante. you want to see some things change, Si quiere ver que algo cambie, persevering prayer. persevere en la oración. I remember when I went to our city, Me acuerdo cuando fui a nuestra ciudad, I didn't really know what to do. no sabía qué hacer. I just knew to pray. Solo sabía que tenía que So I would orar. go out every day. Así que salía todos los I would días, walk around the city center caminaba a través de la and I would ciudad begin to y pray empezaba a orar. and speak the word of Y God hablaba la palabra de and Dios pray in the y Spirit. oraba en el Espíritu. I didn't think anything much was happening. Y no pensé que mucho más cosas iban a Then one suceder. day I noticed someone had written on a wall of a building, Pero un día me di cuenta que alguien escribió en la pared del edificio, written my name with a curse. escribieron mi nombre con una palabra de maldición. You could only see it if you walk in the way I walk. Solo lo podías ver si caminas por donde yo And I camino. realized we're starting to impact the spirit realm. Y me di cuenta que comenzamos a impactar el ámbito Shortly espiritual. after that, Después we de eso, started to get a move of deliverance. empezamos un movimiento de When I say liberación. move, it was a move. Y cuando digo I've mover, never seen anything like fue un it. mover. Nunca había It visto algo didn't matter así. what you preached. No importaba lo que When it came to predicara. altar call, Cuando hacía el llamado al altar, demons out of people. demonios salían. Just touch
touched them and they were coming up and Los coming out of people. tocaba y salían. People came from all over the country to see what God was doing. Y la gente venía de todo el país a ver lo que see estaba God haciendo, moving, a ver a Dios And moverse demons being exposed and cast out. y los demonios siendo expuestos y echados Then the whole fuera. of the city center began to change. Y después toda la ciudad comenzó a A new cambiar. policeman was put in charge of the police. Pusieron un nuevo jefe de policía The gangs were driven out. y todas las gangas se The fueron city center began to change. y el centro de la The ciudad comenzó a economy began to cambiar. change. Todo comenzó a cambiar. I give you authority Yo te doy autoridad to tread, para que vengas humiliate, y pises y humilles bring underfoot y le pongas tu pie serpents, serpientes, principalities, principados, scorpions, escorpiones, powers, poderes, demons, demonios, all the power of the enemy. todo poder del I give you enemigo. authority. Te doy autoridad. Nothing shall harm you. Nada te hará Nothing daño. shall harm you. Nada te hará It's daño. time to waken up the lions. Empieza a despertar It's time el to león. waken up the church. Empieza a It's time despertar to la get the iglesia. fight back. Es tiempo It's de time to luchar. rise in our Es tiempo spirit. de levantar al espíritu. Throw off those things Vamos, that sal have hindered you. que lo ha estado atando. Say amen. Diga amén. Let me give you a few practical keys. Déjeme darle algunas claves prácticas. In James 4 verse 7, En Santiago 4:7 it says, submit to God dice que se someta a Dios before we ever take on anything in the spirit realm. antes de tomar nada en contra de cualquier espíritu Bring espiritual. your life into alignment with the King. Ponga su vida en alineación con el Rey. Your authority, Su autoridad, your victory su victoria, flows out of your alignment. fluye de su alineación. Alignment is crucial. La alineación es I have people crucial. want to get set free. Veo gente que quiere ser They libre. want someone to pray for them, Quiere que alguien les someone to ore. fix them, Alguien que los arregle. but they need to align. Pero tienen que How do you alinearse. align? ¿Y cómo se You alinea? humble yourself. Se humilla. You repent. Se arrepiente. You get rid of the things that have entangled your life. Saca las cosas You que le clean están up colocando your su life vida. in the presence of God. Limpia su vida en You la submit presencia to de do what Dios. He says. Se somete y hace lo que Él dice. Now you're empowered. Y ahora se ha empoderado. Now you're empowered. Ahora se ha empoderado. We've had seasons Hemos tenido when we've temporadas had waves of severe demonic attack. donde hemos tenido olas de ataques demoníacos severos. Every one of those seasons, Cada una de esas temporadas I came out the other side stronger yo salí más fuerte because I learned what to do. porque aprendí lo que tenía que You hacer. first flee into the Lord. Primero usted The huye al Lord Señor. is my refuge. El Señor es mi The Lord refugio. is the strength of my El life. Señor es la fuerza de mi vida. We come into Him, Venimos adentro and de I Él would allow Him y le permitía to a show me Él any little thing que buscara that cualquier I cosa needed dentro de to mí repent of, en la cual me tenía que to arrepentir put right. para que lo I want alineara, my heart to be pure, que mi corazón esté my puro life to be straight, y mi vida que esté recta, because out of that place of submission porque desde ese lugar de sumisión flows your authority. fluye su autoridad. If people want authority, La gente quiere autoridad they want everything the easy y way, quieren todo fácil, but there's a place you find in God. pero hay un lugar que usted encuentra en Dios Sometimes there's much weeping. y a veces toma mucho llorar God begins to show you, y Dios empieza a mostrarte, you need to align this. tienes que alinear esto, You need to deal with that. tienes que lidiar con eso, You need to bring this hurt to the light. tienes que traer este dolor a la luz. These things are being used as levers in your life. Estas cosas han sido usadas en contra de tu So I corazón. found whenever I'm involved in any form of spiritual warfare, Así que he encontrado que cuando estoy involucrado con cualquier guerra the espiritual, first part la primera is parte to draw near to God, es acercarme a Dios to align, y and to alinearme pray strongly in the Spirit. y orar fuertemente en el You Espíritu. need strength in the inner man. Usted tiene que tener So I fuerza. pray, Así que oré, God, Dios, grant me out of the riches of your glory agárrame con la riqueza de tu gloria para ser with fortalecido. Dúnamis, power of the Holy con Ghost el poder del in Espíritu the inner Santo man. Christ may dwell in me. y que Cristo viva en mí. I never run to war Nunca corro a la guerra without first engaging the one who has already won. sin primero correr a It's Dios. not about your fight. No es sobre su guerra, It's about your alignment se trata de su and alineación enforcing what Christ has already done. y enforzando lo que Cristo ya People hizo. try and fight, La gente trata de but the luchar, battle has been won. pero ya ha sido ganada la Position guerra. yourself. Posiciónese, Submit to God, sométase a Dios then you can resist. y después puede resistir.
How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Think, here's a few simple things. Aquí hay algunas cosas simples. Here's some things not to do. Hay algunas cosas que no tiene que hacer. Don't do this. No haga esto. Don't be presumptuous. No se haga presuncioso. Don't presume because you're prayed up, you can suddenly take on some big demon. No se presuma que porque usted oró, usted puede enfrentarse a un demonio grandísimo. Josiah went to a battle God never called him to, Josías fue a una guerra que Dios nunca lo llamó and his life was cut short. y su vida fue cortada. Never be presumptuous. Nunca sea presuncioso. We had a group of young people. Tenemos un grupo de They jóvenes thought they'd go up on the mountain near our city, que se montaron en una montaña en nuestra cast down ciudad principalities and powers. y echando fuera principados y Hey. poderes. They were all in the altar call the next day to get delivered. Y al día siguiente estaban todos al frente en el altar para ser liberados. They just acted presumptuously. Porque actuaron con presunción. So don't be presumptuous, Así que no sea presuncioso and don't abuse principalities and powers. y no abuse los principados y poderes. Don't go railing on them. No vaya corriendo en pos de ellos. Don't be presumptuous. No sea presuncioso. Even the angels Hasta los ángeles treated them with respect. los trataban con respeto. You have to remember that. This is understanding in the spirit realm. Recuerde que en el ámbito espiritual You don't go to war usted no va a la guerra unless you're rightly positioned. a menos que está correctamente posicionado. In Jude 1 verse 9, even the archangel Michael did not abuse or call the devil names. Hasta el arcángel Miguel no abusó del I diablo hear, ni lo llamó I hear nombres. Christians doing this. Y yo veo cristianos haciendo esto. They always end up in trouble. Siempre terminan en problemas. You operate under authority if you wish to win. Usted opera bajo autoridad si desea ganar. And here's another one. Y aquí hay otra. Don't isolate. No se separe. When you're in warfare, Cuando usted está en guerra espiritual, there is strength in standing together. hay fuerza en mantenerse en unidad. Elijah went alone and was defeated. Elías fue solo y fue derribado. Jesus, facing a battle, called his friends to prayer. Jesús en una guerra llamó a sus amigos para If we orar. want to overcome principalities and powers, Si quiere vencer a los principados y poderes, we align, we strengthen ourselves in the Lord, nos alineamos, nos and fortalecemos en el then we Señor come into prayer. y después venimos a la Here's oración. a few practical things. Aquí hay algunas cosas prácticas. Humble yourself, Humíllese, get aligned, alíñese, strong prayer, oración fuerte. praying in the Spirit, Traiga al Espíritu. declaring the Word of God, Declare la palabra de Dios and then listen to the Lord for direction. y después escucha al Señor por dirección. As I have done that, Como yo he hecho eso, I have learned that most of my warfare in prayer he aprendido que la mayoría de mi guerra espiritual has not been focused on the demons, no ha sido enfocada en el demonio, but focused on building the atmosphere of God around my life. sino en construir la atmósfera de Dios alrededor de mi Out of an vida. hour of prayer, De la hora de oración, only a very short part is allocated to confronting spirits in the spirit realm. solo un pequeño monto de minutos se aloca en contra del ámbito espiritual del demonio. So here's what I have learned to do. Así que esto es lo que he aprendido a hacer. The Lord taught me this, El Señor me enseñó and I esto found it really worked. y encontré que sí funciona. I would stir my spirit up in strong praying, Yo encendía mi espíritu en oración fuerte, worship the Lord, adoraba al Señor, meditate on Him, fix on Him. meditado, puesto en Él. He is the source of your strength. Él es la fuente de su fuerza. I would spend time presenting myself to Him. Y pasaba tiempo presentándome Allow my ante Él heart to be pure before Him. para que mi corazón sea puro And frente a then Él. for the last part of the prayer, Y después para la última parte de la I would oración begin to speak into the spirit realm. empezaba a hablar en el ámbito espiritual I bind that principality. y ataba esos principados. I bind all your lines of communication. Ato toda línea de comunicación. I break up all your lines of power. Rompo todas sus líneas de poder. Can you understand? They work through lines in the spirit. Entiendan que trabajan a través de In líneas en el warfare, espíritu. Always the Air Force takes out the communications and supply routes. En la guerra, la Fuerza Aérea siempre rompe la So I comunicación. hold the word of God, Así que saqué la palabra de take Dios, dominion, tomé dominio and bind its operation. y até esta operación. Cut off the lines of communication and Corté power. toda línea de comunicación y poder. And then I speak into the darkness. Y después le hablo a la oscuridad. Now to the lower level demons. Ahora esos demonios I de bajo assert rango, dominion over you
Tomo dominio sobre Lord, ti. I ask you release your angels now. Señor, oro que I desates tus command ángeles light into the ahora y darkness. comando luz en la Expose oscuridad. what's happening. Expone lo que está Bring it sucediendo. all to an end. Tráelo todo a un fin. Destroy my enemies before me. Destruye a mis enemigos frente a mí. So there is a place. Pero hay un lugar, There's a place in God hay un lugar en Dios of strong prayer de oración fuerte, worship, de adoración and then a place of contending. y después un lugar de Now, guerra. when you speak to demons, Porque cuando le habla a los demonios, don't just say words. no solamente diga palabras, Rise in your spirit. levántese en su You are espíritu. speaking into the heaven Usted le está hablando a los from a cielos place of authority. de un lugar de You're autoridad. not speaking upward, No le está hablando hacia arriba, you're speaking downward. está hablando hacia I abajo. am seated in heavenly places in Christ, Estoy sentado en lugares abiding in celestiales. Him. En I now Cristo. speak the word of God. Atando y I echando declare y hablando you la are palabra de disarmed. I Dios. declare your power is Y broken. declaro que tu I poder es bind your quebrado. lines of communication. Ato tus I líneas de bind those lines comunicación. of power. Ato I ese speak poder. destruction into this Y hablo world. I destrucción a este command light mundo. into the darkness. Declaro luz Lord, en la oscuridad. release your angels. Señor, desata tus Give me ángeles. victory over my Dame enemy. victoria sobre mis Can you say enemigos. amen? Amén. Come on, let's rise. Let's stand to our feet. Vamos a levantarnos. This is a great time Esto es un gran for us to tiempo break out. para nosotros This is a irrumpir. great time Esto es un gran tiempo for us to begin to stand in prayer para pararnos en and oración break out. y salir, If you've got irrumpir. something oppressing you, Si hay algo que lo está God wants to oprimiendo, deliver you. Dios lo quiere liberar. God wants to empower you. Dios lo quiere empoderar. So I want to do two waves. Así que quiero hacer dos I felt olas. the Lord spoke to me of two El things. Señor me habló de dos cosas. Number one, Número uno, there are people need to be set hay free. gente que tiene que ser liberada. If that's you, you want to make your way to the front. Si eres tú, corre al Spirits of frente. Jezebel, El espíritu de spirits of Jezabel, oppression, el espíritu de opresión, spirits of heaviness, espíritu de carga, spirits of death and suicide, espíritu de spirits suicidio, of infirmity, espíritu de enfermedad, spirits of grief and disappointment, espíritu de desánimo, people who are afflicted, gente que ha estado unclean afligida, spirits. espíritus sucios. Come Ven, right now. venga Make ahora. your way to the Venga al front. frente. And while you're making your way to the Y front, mientras pasa al frente, let's begin to pray in the Spirit. empecemos a orar en el espíritu. Always engage with God Siempre before primero you con Dios engage with any enemy. antes de ir contra el Come enemigo. on, let's begin to pray. Let me hear your Vamos, voice. comience a orar. Déjame escuchar su voz. If you're watching Si online, nos ve en línea, this is time for you too. esto es algo para ti Whatever también. God does here, Lo que Dios hace acá, He'll do for you. también lo hace para The ti. same anointing here La misma unción will acá. flow and touch you. Va y te toca ya. Can I get some of the fivefold ministry, the Ephesians ministries Si to come vienen los up? efesios a ayudarme, I want you to help with the ministry in a moment. quiero que me ayude a ministrar en un But first we momento. prepare the Pero atmosphere. primero preparamos la Then we prepare the atmósfera. heart. Después el corazón. Then we release the power of Después God. desatamos el poder Come de on, Dios. begin to pray in the Spirit. Empiece a orar en el espíritu. I can't hear you. No lo Come on. escucho. Let me hear your voice. Déjame escuchar Let su me voz. hear your voice. Déjame escuchar su Come voz. on. Shake your Vamos. body. Vamos. Shake your body. Sacuda su cuerpo. Shake your hands. Sacuda sus Move manos. your body. Mueva su cuerpo. Muévalo. Shake off heaviness. Sacúdase del Shake off peso. lethargy. Sacuda de Shake cualquier off cosa. disappointment. Desánimo. As you pray in Sacúdalo. the Spirit, Mientras oran en el the espíritu. anointing is flowing in you. La unción fluye en Let usted. your spirit rise up Que again. su espíritu se levante God is with nuevamente. you. Dios está God contigo. is with you. Dios está If contigo. God be with you, Y si Dios who can be contigo, against you? ¿quién contra ti? Come on, keep moving. Siga Keep lifting. moviéndose. Keep lifting in Siga prayer. levantando en oración. Move it up. Come on, you build the atmosphere. Construya la atmósfera. Build the atmosphere. Construya la atmósfera. Fill the atmosphere. Construya la atmósfera. Let the Spirit of God fill the Que el atmosphere Espíritu de Dios With llene la atmósfera deliverance. con liberación, with His anointing. con su unción. People are starting to manifest already. La gente se está empezando a The manifestar. power of God is starting to fill the El atmosphere. poder de Dios está empezando a You llenar la build the atmosphere. atmósfera. Usted construye la God atmósfera. inhabits the Y atmosphere. Dios desarrolla la atmósfera.
Illa baba baba shika baba. Illa baba shika baba shika baba. Illa baba shika baba shika baba. Illa baba shika baba shika baba. Illa bohura baba. Illa andora masika. Illa bahanda namaka. That's right. Let your spirit rise up. Deje que su espíritu When se your spirit despierte. rises up, Deje que su espíritu se the power levante. of God starts to flow. Y el poder de Dios comienza a fluir. Con nosotros, vence a las tinieblas, su reino ilumina. ¿Quién puede oponerse? Cristo. Those who come from ministry, Esos que vienen del I ministerio, want you to prepare your heart. quiero que preparen su corazón. Where have you compromised? ¿Dónde usted ha comprometido? Where have you given in? ¿Dónde usted ha Where have you cedido? let fear and unbelief come up? ¿Dónde ha permitido que el Where miedo y have la you incredulidad entertained venga? sin? ¿Dónde ha estado usted en Repent detención? of it now. Arrepiéntase ahora. If someone has hurt you, Si alguien le ha herido, forgive them now. perdónelos ahora. Break your agreement Rompa su with the alineación powers of con darkness. los poderes de la oscuridad. Break your agreement. Rompa toda Break it alineación. now. Rómpala ahora. I don't want you to listen to me now. Quiero que me escuchen ahora. Just stop. I want you to fix your eyes upon the Lord. Quiero que ponga sus ojos en el Señor I will lead you in a y prayer lo voy a guiar en una to oración position yourself. para posicionarlos. Christ has won the victory. Dios ya Cristo venció Our tiene la issue is to victoria. become united with Him Y ahora tenemos que unirnos a by Él, removing anything that separates us. removiendo todo lo que nos We separa. submit to God. Nos sometemos a Dios. I'm going to lead you in a prayer. Lo voy a guiar en una I oración want you to pray after my interpreter. y quiero que ore después de mi The traductor. first part of the prayer Lo primero de la is to oración declare who you are. es que declare quién usted The es. second part of the Y prayer la segunda parte is es to remove the entanglements que remueva toda atadura and to command y que comande whatever's come around your life. todo lo que ha venido sobre To tu God. vida a que se vaya. Submit to God. Que se someta a Dios. Resist the devil. Resiste al He diablo will flee from you. y él se huirá You de are ti. authorized. Le You have autoriza. authority. Tienes autoridad. Start with your own life. Empieza con tu vida. So this is what we do. Esto es lo que vamos a I lead hacer. you in prayer. Le voy a guiar You en follow in oración. prayer. Sigue la When we oración. get to the end of the prayer, Al final de la I oración, want you to begin to shout. quiero que empiece a Shout out gritar. to the Lord. Que grite al And I Señor. will pray a deliverance prayer over Y you, voy a orar una oración de liberación. commanding those powers to go. Comandando esos poderes que se vayan. When I do that, Cuando haga eso, you receive that breakthrough right usted there. reciba ese rompimiento. Team will come and start to lay hands on you Y el then. equipo va a empezar a ponerle manos. Let's fill this place with noise. Así que vamos a llenar A este lugar con breakthrough. ruido. Are you ready now? ¿Están listos? Father in heaven, I come to you in Jesus' name. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Oh, I can't hear you. Come on. Hey, Vengo a ti. this is warfare. Do it again. Esto es guerra espiritual. Hágalo nuevamente. Strongly now. Con fuerza. I declare Jesus Christ Declaro que Jesucristo is my Savior and Lord. es mi Señor y Salvador. I am redeemed by the blood Soy redimido por la from sangre every curse, de toda maldición, from every evil de spirit. todo espíritu maligno. I belong to Jesus Christ. Le pertenezco a I Jesucristo. repent Me now arrepiento of ahora all sin, de todo pecado, iniquity, iniquidad, things that offend you, Lord. cosas que me I han repent ofendido. now. Me I arrepiento. receive your forgiveness. Recibo tu I perdón. receive your cleansing. Recibo tu I limpieza. forgive those who've hurt me. Perdono a los que me han hecho daño. I break all agreements Rompo toda with alineación evil spirits, con espíritus malignos, principalities, principados, powers. poderes. I reject them. Los rechazo. Now in the name of Jesus, Y ahora en el nombre de Jesús, I command you to go. te comando que te Go vayas. from my life. Muévete de mi vida. Go from my life. Vete de mi vida. Now in Jesus' name. Ahora en el nombre de Jesús. Now in Jesus' Ahora en name. el nombre de Come on, let's Jesús. begin to shout to the Y ahora Lord. empieza a gritarle al Señor. I stand in apostolic office Me paro en mi oficina in the name of the Lord apostólica Jesus en Christ. el nombre de Jesucristo. Speak now. Y hablo ahora a los principados,
se vaya. hatred, Odio, oppression, opresión, unclean spirits. todo espíritu On the sucio. count of 3, Toda la cuenta I de 3. command you Te to comando loose these a que ministries. sueltes a esta gente. 1, 1, 2, 2, 3.